Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Costa Rica Noticias, edición estelar. Estamos en vivo, 7 en punto de la noche, de este lunes 22 de febrero. Le agradecemos que se informen con Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias y tener además información adicional en nuestros perfiles de redes sociales en Facebook y Twitter que aparecen ahora en la pantalla. Tenemos mucha información nacional e internacional, así que vamos a ver nuestros titulares. Adelante. Los diputados de la República pospusieron una vez más la votación final de las 474 mociones que existen sobre el proyecto de ley de empleo público. Empleados de CONAPE vuelven a protestar contra el consejo directivo de esta entidad y exigen su renuncia ante las intenciones de vender su cartera de clientes al Banco Popular. Ya no habrá más restricción vehicular de placas pares o impares los fines de semana. Además, la prohibición nocturna será a partir de las 11 de la noche. Secretario General de la ONU lamentó que la pandemia esté siendo utilizada por ciertos países que no mencionó para reprimir las voces disonantes y silenciar a los medios. Hace unos minutos se registró un temblor que fue sentido en la mayor parte del territorio nacional. Según la Red Sismológica Nacional, el epicentro se ubicó en Tabarcia de Mora. La CNE indicó que no se registraron reportes de daños. El sismo se sintió a las 5:50 de la tarde. Se registró con magnitud 4.1 grados y una profundidad de 6 kilómetros. Como decíamos, los datos de la Red Sismológica Nacional indican que se ubicó a 6 kilómetros al suroeste de Tabarcia de Moras. En redes sociales, varias personas manifestaron que el sismo fue sentido con mucha fuerza en algunos sectores de San José, como en Paso Ancho, Moravia y Santa Ana, mientras que en Alajuela fue sentido leve. Aquí en Pavas se movió fuerte y de manera decidida. Las universidades y municipalidades rechazan ser incluidas en el proyecto de ley de empleo público, pues aseguran que este proyecto les violenta su autonomía. Los funcionarios de las municipalidades externaron su rotunda oposición de ser incluidos en el proyecto de ley marco de empleo público, pues aseguran que les violenta su autonomía constitucional del régimen municipal. Les atrofia la autonomía constitucional. La ley de empleo público tiene tan grave situación con las municipalidades que las pone a ser dependencias políticas de la casa presidencial de turno. Los consejos, los regidores, los alcaldes quedan prácticamente sin poder alguno en materia de gestión de recursos humanos. Precisamente sobre este mismo tema, el secretario adjunto de este sindicato señaló que en un documento emitido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que esta violenta la libertad sindical y la negociación colectiva. Agregó que con respecto al salario único global quebranta el convenio 98 de esta organización internacional. Lo que dice la Comisión de Expertos de la OIT es que el proyecto de empleo público que se está tramitando en la Asamblea Legislativa no se ajusta a los estándares internacionales. Ya nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, sobre todo ellos se refieren en materia de convención colectiva y en reconocimiento de derechos ya adquiridos por los trabajadores. Los trabajadores de las municipalidades dijeron que están preocupados por la aparente afectación que tendría en caso de ser incluidos en este proyecto de ley. Consideramos que hay una violación a la autonomía municipal, ¿verdad? Así lo manda la Carta Magna de la Constitución, donde tenemos un derecho constitucional
nacional de que somos autónomos y se nos ha venido violentando en varias ocasiones. Venimos hoy acá porque queremos defender la autonomía municipal. Esto nos afecta mucho a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales tienen sus propias necesidades, su propio presupuesto. ¿No nos parece justo? Nos afecta un montón de puntos, ¿verdad? Para mí el punto más principal de la ley de empleo público es los salarios, ¿verdad? Las anualidades, ¿verdad? Y la estabilidad laboral. Y siempre en relación con el proyecto de ley de empleo público, las universidades públicas propusieron analizar el empleo universitario y el uso de los recursos disponibles. Además, articular una propuesta de un régimen de empleo universitario para que fortalezca las becas, la investigación y la vida estudiantil. En este marco no renunciamos al principio constitucional de defensa de la autonomía universitaria, pero sí reconocemos la importancia de generar un sistema universitario de empleo que sea común a los sistemas universitarios. Los rectores de las 5 universidades conformarán con 4 representantes de cada una de estas una comisión integrada para que en un plazo de 1 año entregue la propuesta al Consejo Nacional de Rectores. Y en el Congreso, los diputados volvieron a posponer hoy, otra vez más, la votación final de las 474 mociones que existen sobre el proyecto de ley de empleo público. El periodista David Roversi nos informa. Buenas noches, David. Continúan las negociaciones sobre el proyecto de empleo público. Así es, Ernesto, buenas noches y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, hoy hubo una nueva posposición en lo que era la sesión definitiva de la Comisión de Administración de Gobierno y Administración por parte de los diputados que la integran. Esto para poder definir detalles de las 474 mociones que han sido presentadas el jueves anterior a eso de las 6 de la tarde y por lo que se dio esta posposición el día de hoy. La razón es esta misma que decíamos, no dio tiempo de poder analizar a fondo cada una de estas mociones por parte de los diputados, porque como les decimos, se dio a las 6 de la tarde del jueves ya el cierre de la presentación de mociones vía 137 y recordemos que los diputados pues no asisten a la Asamblea Legislativa por lo general el día viernes, a menos que sea por un tema extraordinario y con anticipación que se convoca a alguna sesión. Pero vamos a ver qué dicen los diputados sobre esta nueva posposición, donde ellos aseguran que ahora sí, de mañana, martes, no pasaría la discusión de estas 474 mociones que se esperan tener resueltas esta semana para que pueda llegar al plenario legislativo lo que es el proyecto marco de ley de empleo público. He decidido cambiarla por una sesión de trabajo en vez de una sesión formal de comisión para hacer una revisión de las mociones que tenemos y poder revisar los acuerdos que hay con respecto a las mociones. Pues se ha estructurado estas mociones con toda la información que corresponde para poder ser analizadas por las y los señores diputados de la Comisión de Gobierno de Administración. Consideramos que hoy era un día muy apresurado para empezar a votar mociones que apenas fueron entregadas al filo del jueves a 6 de la tarde y sin embargo esto no va a quitar el trabajo de la comisión. La diferencia va a ser es que vamos a trabajar como un taller de trabajo, no así una comisión oficial. Bueno, y es que evidentemente las discusiones siguen con diferentes temas como el de convenciones colectivas, también evidentemente las negociaciones siguen hasta con el tema de la rectoría, que pues ya en las primeras mociones se aprobó de que sería el servicio civil. Eso sí, se está todavía analizando el tema o el papel que jugaría el Ministerio de Planificación en el tema de lo que es ya propiamente la política de contrataciones también en lo que es empleo público, pero también en estos últimos días, desde este jueves como decíamos hasta la fecha de hoy, pues salió también el tema
de las entidades públicas en competencia. Hablamos, por ejemplo, del Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros, donde algunas agrupaciones aseguran que debe estar también dentro de lo que es el proyecto de empleo público, mientras otros diputados consideran que no es así. Ese se ha convertido en un tema central, ¿verdad? Nosotros hemos sostenido la tesis de que este proyecto de empleo público es precisamente para subsanar las grandes diferencias que hay entre salarios de una institución y otra institución en el mismo aparato estatal. Entonces, si se terminan saliendo por acá con una justificación, por acá con otra justificación, por acá también con otros argumentos, pues vamos a llegar al mismo desorden que hay hoy. Nosotros estamos, hasta lo último que hemos conversado, pues sumamente claros en que las empresas en competencia, que es básicamente Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Correos, INS y el ICE, estén afuera por un factor de competencia, para que puedan ser competitivos a nivel general con sus pares a nivel privado y poder generar así pues oportunidades de negocio en función del bienestar de los costarricenses. Y por la parte jurídica que los cobija a ellos, pues yo creo que no hay mayor problema en el tema. Más allá de eso, pues no estamos dispuestos a que nadie se salga. Y de estas 5 instituciones en competencia, pues también se ha estado viendo si es al 100% o si es parcialmente. Bueno, decirles que este tema realmente pues se las trae, como decimos popularmente acá en el país, porque pues las diferentes bancadas han estado discutiendo si deben o no entrar las mismas, un tema parecido al que escuchábamos anteriormente por la nota de nuestra compañera Katia Meneses, de si entra o no en la constitucionalidad, pues agregarlas, así que es parte importante de lo que se estará discutiendo también mañana en horas de la mañana acá en la Asamblea Legislativa. Pero también hay otras mociones presentadas por el diputado Villalta que asegura tiene que ser tomadas en cuenta, pues dice que si el empleo público se va a tocar en general, también tiene que pues tocarse a los diputados, esto para ser equivalentes con todo lo que tiene que hacer referencia a los funcionarios de nuestro país. Él asegura que, por ejemplo, debería quitarse el beneficio de los 500 litros de gasolina que se les da a los legisladores, y eso también ha tenido posiciones encontradas. Bueno, la idea es que los diputados, como parte de los altos jerarcas, de los miembros de los supremos poderes, no podemos pretender lavarnos las manos mientras en la ley afectan los salarios de todos los demás funcionarios públicos. Se quiere imponer el salario global en todas las municipalidades, en todas las instituciones, pero los diputados como si no fuera con nosotros el asunto. A mí me parece que eso es muy incoherente. Entonces, por ejemplo, presentamos una moción para que quede claro que los diputados también vamos a estar afectados en nuestro salario por las regulaciones que se hagan sobre los salarios de los altos jerarcas, que no es que vamos a estar fuera de la ley, y que, por ejemplo, que se elimine la asignación de 500 litros de gasolina que se hace a los diputados. Pero si hay que votarlo y quitar las 500 litros de gasolina, pues no hay ningún problema. Lo interesante sería ser parejo, pero también con todas las otras instituciones del Estado. Si vamos a quitar la gasolina, entonces, ¿cómo hacemos con los policías? ¿Cómo hacemos con todos la gente que trabaja dentro del aparato estatal que el Estado, el gobierno le paga la gasolina? Van todos los diputados y va todo el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Creo que hay que ordenar todo la estructura de empleo público. Hay un artículo que define a futuro, por supuesto, que el funcionario más alto, de más alto salario del país tiene que ser el presidente de la República. No puede ser posible inclusive que un ministerio, los jerarcas hayan subalternos de funcionarios de departamento que ganen más que el jerarca de la institución, ¿verdad? Y no es un tema de que si gano o no gano más, es un tema de ordenar el tema, en donde hoy el promedio en el sector público anda arriba de 1.52 veces en pluses en relación al salario base. O sea que la gente está ganando 152% más en pluses que en salario base. Bueno, Ernesto, televidentes, antes de regresar con ustedes al set principal, comentarles, tal vez fuera de lo que es un poco el tema de empleo público, que esta tarde el diputado del Partido Liberación Nacional, David Gurzón,
hizo lo que fue oficial, más bien ya la renuncia a su inmunidad. Vamos a leer pues parte de lo que presentó a eso de las casi 6 de la tarde el legislador verde y blanco, donde dice que si bien no cometí los hechos que se me atribuyen, es indiscutible que en tanto se discuta mi desafuero, hay una afectación a la majestad del poder legislativo. Por esta razón y porque creo en la inmunidad que solamente debe proteger mis actos como legislador, renuncio a partir de hoy a la inmunidad parlamentaria. Esto se dio a conocer, como les decimos, minutos antes de las 6 de la tarde, y con David Gurzón también tuvimos la oportunidad de hablar pues antes, donde él nos aseguraba que iba pues a hacer ese trámite esta tarde en el plenario. Vamos a ver. Ese tema será probablemente la tarde de hoy que le eleve la carta al señor presidente legislativo, porque no hay nada que temer. El que no la debe no la teme. Tenemos las pruebas suficientes y en eso no hay ningún temor. Bueno, estas pues cortas palabras de don David Gurzón, pero que dejaba entredicho y entrever que iba a renunciar a su inmunidad, como les decimos, ya se concretó acá en la Asamblea Legislativa. Ahora pues tendrá que pues avisarse, digámosle, formalmente al resto de los diputados mañana en el plenario legislativo. Ernesto, no sé si tiene alguna consulta con alguno de estos temas, y si no, vamos a regresar con ustedes al set principal. Quizás un complemento, David, para la audiencia. El diputado Gurzón está renunciando a la inmunidad que lo protege como parlamentario por una investigación, una denuncia que recibió el Ministerio Público, que resulta en una investigación judicial por el presunto pago de una dádiva para obtener votos en las pasadas elecciones. Los diputados tienen una protección especial que no pueden ser objeto de una investigación judicial. El diputado Gurzón está renunciando a esa prebenda que le otorga la Constitución, y ahora lo que corresponde es que el Ministerio Público avance con la investigación y determine si los hechos ocurrieron o no. Así es, Ernesto. Inclusive decirles que pues esa solicitud que vino del Ministerio Público estuvo prácticamente un mes acá en el Congreso sin que se resolviese hasta pues el día de hoy. Se tenía que haber hecho, digamos, en su momento cuando llegó esta solicitud, pues una comisión de 3 diputados para ver si se daba el levantamiento de la inmunidad del legislador verde y blanco en este caso, y que bueno, finalmente hoy Gurzón lo hace por su propia cuenta para que continúe la investigación en el Ministerio Público, como usted lo dice. Muchas gracias, David Roberts, y desde el Congreso. Cambiamos de tema. El presidente Carlos Alvarado se reunió hoy en la mañana con la fracción legislativa de Liberación Nacional para discutir los detalles de la Ley de Empleo Público. Además, la bancada verde y blanca le reclamó y le planteó la necesidad de avanzar con proyectos de ley como el Fondo de Avales, como el Bono de Conectividad para la Educación y el proyecto de contratación pública. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa desde la Casa Presidencial. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros amigos televidentes. La reunión se extendió por más de 2 horas y el tema central de esta discusión fue el proyecto de ley de empleo público, que ya inicia su recorrido en la Asamblea Legislativa con 476 mociones pendientes. Precisamente sobre ese tema se discutió con el presidente de la República, quien también expresó algunas de las preocupaciones a los diputados de Liberación Nacional con respecto a este proyecto de ley, según lo comentó la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte. Veamos. Por supuesto, comprendemos que esto requerirá un tiempo de la Asamblea Legislativa, que tendrá que abocarse no solo al conocimiento de las mociones que están presentadas, sino probablemente también una fase posterior en el plenario. Así que, pues claramente tenemos que tomar las previsiones para efectos de poder tener las consideraciones de tiempo que sean necesarias para que esas mociones se puedan conocer, y creo que también el espacio que ha implicado previo al llegar al segundo día, pues ha permitido que se pongan en la mesa de aquellos temas que logren solventar las discusiones más importantes. Así que eso es lo que nos corresponde ahora, y por eso es que confiamos también en el trabajo técnico que se ha hecho, porque eso será lo que dará paso a resolver los temas más importantes.
De los 17 diputados y diputadas de Liberación Nacional, solamente se hicieron presentes 11 a esta reunión con el mandatario. Según el jefe de la bancada liberacionista, Luis Fernando Chacón, esto se dio por un tema de agenda con los legisladores. También el diputado Chacón indicó cuáles fueron los puntos que planteó el PLN al presidente de la República para reactivar la economía en nuestro país. Veamos. Hay temas que hoy analizamos con el señor presidente, la señora ministra, que es de nuestro interés el proyecto de fondo de avales que está en camino, en construcción. También tocamos el tema del bono digital, la alfabetización, el proyecto de alfabetización, que nos permita finalmente eliminar la enorme brecha digital que existe en Costa Rica, sobre todo en beneficio de aquellas familias que requieren esta tecnología y que no la tienen por razones meramente de costos y de posibilidades. Bien, antes de regresar con ustedes al estudio, nada más recalcar que el día de mañana a las 8:45 iniciará la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno y Administración, donde precisamente se discute el proyecto de ley de empleo público. Ahí se deberán discutir todas las 476 mociones para posteriormente dictaminar el proyecto de ley y enviarlo al plenario legislativo para su primer debate. La información que tengo desde la Casa Presidencial, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, gracias a nuestra compañera Melanie Corrales desde la Casa Presidencial. Cambiamos nuevamente de tema, siempre en el área política. El expresidente de la República, Óscar Arias, le pide al Partido Liberación que el dinero que se recaude para la Convención Verde y Blanca, que hasta ahora está pactada para efectuarse en junio, sea donado a personas que lo necesiten y que el candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional se decida por consenso, es decir, sin acudir a una elección interna. Esta es una de las iniciativas que Arias promovió en una reunión que sostuvo con los también expresidentes liberacionistas José María Figueres Olsen y Laura Chinchilla Miranda. Veamos el detalle de la información. Lo que yo respetuosamente le he solicitado a José María y a doña Laura es pongamos sobre la mesa un nombre cada uno y escojamos al mejor. No tiene que ser arista, puede ser figuerista, puede ser chinchillista, a mí no me importa. Pongamos sobre la mesa un nombre, cada uno escojamos a una persona, evitemos este gasto innecesario en una convención y sobre todo evitemos contagiar a mucha gente que puede terminar en el cementerio. Esta es la propuesta que brindó el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, al exmandatario José María Figueres y la expresidenta Laura Chinchilla. Esto con miras de buscar un candidato de consenso en el Partido Liberación Nacional y evitar así una convención millonaria, según Arias, en esta agrupación política. El 2 veces expresidente de Costa Rica fue claro en que pidió a José María Figueres no ser parte de los posibles precandidatos verdiblancos, pues asegura que los números no le dan para salir victorioso. Él tendría que demostrar un gran desprendimiento y retirar su nombre, no aspirar, peleándose con 9 más contrincantes en una convención. La vez pasada él perdió la convención interna. Nada ha cambiado de hace 4 años a hoy. Recuerde que Liberación Nacional ya no es el mismo. Hoy es un partido de un 20%, más o menos, de tal manera que él tiene que pescar en otros mares y ahí le es muy difícil. Pero, ¿qué pasa si Figueres continúa con sus aspiraciones? ¿Votaría Arias por él? Don Óscar, usted, digamos que en caso de que Figueres decida seguir y él quede finalmente en esa convención, ¿usted iría igual con el partido? ¿Ayudaría en esas elecciones? Yo he sido muy disciplinado en eso con mi partido y he votado por todos los candidatos del Partido Liberación Nacional. Nunca he abandonado las filas del partido que me hizo a mi presidente en 2 ocasiones.
soy un hombre agradecido y por eso siempre he votado por el candidato, aunque no haya sido, digamos, el predilecto para mí. Arias dijo que entre los exmandatarios hicieron un pacto para no dar a conocer el nombre de la propuesta de cada uno para su candidatura, y que sería, si la propuesta avanza, hasta que exista un candidato de consenso que se daría a conocer este nombre. Según comentó Arias, no existe una fecha para tener respuesta tanto de Chinchilla como de Figueres a la propuesta realizada por él. Cambiamos de tema. Al volver de la pausa, vamos a conversar sobre el futuro de CONAPE, que está en riesgo si se concreta que la cartera de clientes de esta entidad pase a manos del Banco Popular. Esta tarde, funcionarios de CONAPE se volvieron a manifestar en contra de esta iniciativa. Ya volvemos con esta información al regreso de un breve comentario comercial. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. La mítica cultura wixárika como nunca antes la habías visto. Sabemos que la tradición oral es una forma de mantener viva una lengua. Una producción exclusiva de Jalisco TV que te lleva a conocer la sabiduría y tradición de un pueblo ancestral. Es a través de cuentos y leyendas que los mayores transmiten su conocimiento a los más jóvenes. Satsika, los lunes a las 10:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Cine Retrospectivo, presentamos el documental argentino El Árbol de la Muralla. Jack es un sobreviviente de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia es única. Estuvimos condenados a vivir. Exacto. Y los otros fueron condenados a morir. Este martes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 28 minutos vamos a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra para hoy, 606 colones con 37 centavos. El precio del dólar en la venta, 614 colones con 11 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como le adelantamos antes de ir a la pausa, empleados de CONAPE volvieron a protestar hoy contra el consejo directivo de esa entidad y exigen su renuncia ante las intenciones de vender su cartera de clientes al Banco Popular. Al menos 20 colaboradores de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, exigieron esta tarde la renuncia inmediata de los 5 miembros del Consejo Directivo por las intenciones de apoyar la venta de la cartera de crédito al Banco Popular. Esta es la segunda oportunidad en la que los empleados de CONAPE se manifiestan. El lunes pasado, 64 funcionarios enviaron una carta pidiendo la salida de estos directivos. El malestar de los empleados nació en noviembre, luego de que se acordara en la mesa de diálogo multisectorial con el gobierno trasladar la cartera de crédito de CONAPE, valorada en $400 millones, unos 242 mil millones de colones, al Banco Popular.
Julio César Alvarado, vocero del Movimiento por la Defensa de CONAPE, aseguró que de realizarse hoy mismo la transacción, cerca de 50.000 estudiantes estarían viendo afectadas sus condiciones. Esta manifestación tiene como objetivo solicitar al Consejo Directivo de la institución que rectifique sobre su situación y que de lo contrario renuncie. Lo otro es que tenemos fe y esperanza en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y en la administración del Banco Popular en general, de que no sean parte ellos de este error histórico. Apelamos a que tengan una mayor sensibilidad. La venta de dicha cartera de crédito solo ocurriría una única vez. Sin embargo, los empleados de la entidad afirman que dicha venta dejaría a la institución en condición de iliquidez, reducirá la capacidad de colocación de préstamos para este 2021 y pondría en duda las condiciones de los contratos de quienes ya se encuentran en proceso de pago. Realizar la venta significa al Estado el 0.46% del Producto Interno Bruto. Hasta el momento, los directivos de CONAPE no han mostrado objeción a la propuesta del gobierno. Como veíamos en la nota, el proyecto de vender la cartera de CONAPE genera mucha resistencia debido a la función singular que esta entidad brinda a jóvenes estudiantes. Voy a conversar ahora con don Francisco Morales, uno de los fundadores de CONAPE, y con Julio Alvarado, vocero del Movimiento por la Defensa de CONAPE. Buenas noches a los dos. Don Francisco, ¿por qué se dice que hay estudiantes que solo logran conseguir financiamiento para sus estudios en CONAPE y que sin esa entidad no podrían sacar una carrera universitaria? ¿Qué es lo específico que ofrece CONAPE para los estudiantes? La ley que yo hice como diputado en 1970, que creamos el Fondo Nacional de Préstamos para Educación, pretendía crear una modalidad de crédito diferente. En ese entonces no existía el crédito educativo, eso es, existía el crédito comercial tradicional de una banca estatal. Al redactar yo la ley le dimos prioridad no al lucro, no a la ganancia del banco, sino al aspecto humano, la dimensión humana de facilitarle el acceso a la educación superior a las personas sin recursos. Es una modalidad flexible al punto que CONAPE hoy presta al 5.5%. Las carteras comerciales de los bancos estarán en un 18% o más. En las carteras de los bancos comerciales, incluido el Popular, se rigen por su SUGEF y la normativa bancaria, que son más rigurosas, más comerciales, más lucrativas. La ley que yo hice de CONAPE es todo lo contrario, 5.5%. CONAPE puede hacer plazos, alargar plazos, dar oportunidades para pagar una deuda por meses, 6 meses, 2 años, hasta 3 años. Eso no lo puede hacer un banco comercial regido por la SUGEF y la normativa bancaria. El banco, el FONAPE, con esa dimensión humana que en su momento el obispo de Tilarán, Monseñor Arrieta, lo llamó un proyecto eminentemente cristiano, humano. Puede hacer préstamos en condiciones especiales para una cantidad de muchachos y familias pobres que de otra manera no serían sujetos de crédito. Es que esto es la dimensión costarricense del desarrollo, no la dimensión bancaria. Lo que pasa, Ernesto, es que hoy estamos en Costa Rica en un momento muy peligroso. Hay una arremetida de los grupos conservadores, de los grupos plutocráticos. La plutocracia es el dinero en la política, que están atentando contra todo lo que es el Estado social de derecho que se construyó aquí por Calderón Guardia y José Figueres. Es que es una arremetida en muchos frentes simultáneamente. Muchísimas gracias. Rebajando.
para pasar a la siguiente pregunta, porque no tenemos tanto tiempo, una pregunta para don Julio. Siendo los estudiantes una población que no aporta fiadores ni garantías reales, ¿cuál es la mora promedio que maneja CONAPE? ¿Son buenos pagadores los estudiantes? Sí, muchas gracias, don Ernesto. Un cordial saludo para todas y todos. Precisamente producto de lo que plantea don Francisco, la relación que los estudiantes desarrollan y crean con la institución los hace más conscientes de su realidad y de cómo ellos pueden, a través de la devolución de los recursos a la institución, brindar oportunidad a otros estudiantes que al igual de ellos requieren del financiamiento. Entonces, una de estas dimensiones precisamente en las que educa CONAPE es en solidaridad. Entonces, estamos hablando de que hoy por hoy la cartera de CONAPE tiene una distribución muy particular, que no puede compararse con la banca. En realidad, los niveles de morosidad son muy bajos y estamos hablando que un 84% de su cartera está completamente al día. Y después ese 16% restante tiene una condición bastante particular donde la mora da un cambio muy significativo en términos de 15, 16 días. Y eso nos ubica que históricamente, por ejemplo, que aquí quiero entrar a desmentir uno de los temas que se planteó en la mesa de diálogo donde se dijo que CONAPE manejaba incobrables por más de 5.000 millones. Yo quiero decir que eso es una mentira. Históricamente, en 44 años de servicio que tiene la institución, lo único que se ha pasado por incobrables es 232 operaciones, que en términos de colones representa aproximadamente 143 millones de colones. O sea, esto equivale al 0,00018% de la cartera total. O sea, es una relación realmente ínfima. Es decir, que se trata de una cartera sana y que finalmente bien administrada porque los estudiantes resultan buenos pagadores. Es correcto, así es, don Ernesto. Dos condiciones muy importantes que usted acaba de señalar. Una es una excelente gestión que realiza la institución, donde podemos hablar de un manejo muy importante que realizan los funcionarios de la institución, donde en promedio el monto en millones de colones que maneja cada funcionario nos ubica dentro de niveles de eficiencia que es difícil incluso encontrar hasta en el sector privado, donde hablamos de que cada funcionario maneja una cartera equivalente a 3.200 millones de colones por cada funcionario. Y lo otro es que usted bien señala, es que por esa relación y ese vínculo que desarrollan los estudiantes con la institución se convierten en personas, y como usted bien lo dice, buena paga. Buena paga sería el término, ¿verdad? Muchas gracias. Don Francisco, ¿cuál es el origen de los fondos que utiliza CONAPE para otorgar estos préstamos a la cartera estudiantil? Es el mismo que yo establecí en 1970. El 10% de las utilidades de los bancos, en ese entonces banca estatal solamente, 5% para CONAPE y 5% para el otro hijo que yo iba impulsando como diputado, que era el Instituto de Fomento y de Desarrollo Cooperativo, Infocop. Ambas tienen el 5%. Después ingresaron los bancos privados. Es una suma muy grande que ingresa a CONAPE y a Infocop. De manera que son recursos muy robustos, muy seguros, muy estables, como debe ser en este tipo de instituciones. De manera que esa es la forma en que se financia CONAPE hasta el día de hoy. Recursos muy robustos. Por eso es que hay aquí otro elemento. Yo creo que estamos en esto, y eso hay que verlo, porque no se puede ver solo el árbol. Ahora el ataque es a CONAPE. Ahora el tema lo tiene la directiva del Banco Popular. Y yo me he dirigido a la directiva con el mayor respeto, una institución que aprecio mucho, el Banco Popular. Hasta en alguna etapa de mi vida como abogado litigante fui abogado externo del banco. Pero el Banco Popular es una institución de economía laboral, social, solidaria.
es propiedad de los trabajadores y no puede, a mi juicio, caer en la trampa del gobierno y de algunos sectores plutocráticos para hacerle una competencia desleal a FONAPE. Julio, si ¿a cuántos? Se vende la cartera, Perdón. Si se vende la cartera de FONAPE, el banco estaría comprándola a 30-40% de su valor. O sea que el banco ya entra ganando, más los intereses, más un grupo cautivo que va a tener de futuros clientes. El Banco Popular, a mi juicio, y eso lo decide hoy o mañana, no puede caer en la trampa del gobierno. No puede crear competencia desleal con un hermano menor que es de economía social, que es CONAPE. Gracias. Don Julio, ¿a cuántos estudiantes ha beneficiado CONAPE durante su existencia? Es decir, el rol en la movilidad social que ha jugado CONAPE. 130,000 personas beneficiadas, 130,000 profesionales que se han sumado a la cultura, al deporte, a la ciencia, a la economía. Ese es el aporte que ha hecho a hoy nuestra institución. 130,000 personas, como usted bien señala también, que han tenido la oportunidad de experimentar la movilidad social, porque la gran mayoría de esas personas son estudiantes que, de no haber tenido la oportunidad de financiarse con CONAPE, no hubiesen podido realizar estudios superiores. Muy importante mencionar que este tipo de financiamiento, durante el proceso de estudio, el estudiante no tiene que pagar. Asume el compromiso de pagar el financiamiento que se les da para obtener educación universitaria una vez que terminan la carrera. Excelente, así es. El concepto es prestarle a un estudiante y cobrarle a un profesional. Ese es el concepto, ¿verdad? Entonces, como usted bien señala, se le presta a un estudiante que no tiene capacidad de pago y durante 4, 5 o más años que dura su carrera, la institución le brinda los recursos, le brinda ese soporte, le da un seguimiento, donde se preocupa no por los recursos, sino porque efectivamente esa persona se convierta en un profesional, le da ese acompañamiento, finalmente vela porque haya un cumplimiento, un avance académico en la aprobación de las materias y finalmente la obtención de un título, y posterior a que ya tenga su título, se haya insertado al mercado laboral, pues entonces comienza a retribuir a la institución esos recursos de manera muy flexible, de manera que eso tampoco le permite, le afecte el desarrollar otros proyectos de vida, que también es sumamente importante. Muchísimas gracias a ambos. El debate sobre CONAPE está abierto, como bien aportaba don Francisco. El Banco Popular tiene también cosas que decir. Y es algo a lo que vamos a estar dándole seguimiento. Les agradezco el tiempo que nos dedicaron. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos ahora con un adelanto de lo que vamos a tener en los deportes en unos minutos, nada más. 8:30 de la noche, Deportivas del 13. Andrea Salazar está conmigo aquí en el set. Buenas noches, Andrea. ¿Con qué nos van a sorprender esta noche? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don Ernesto? Y también a usted que nos sintoniza aquí en Costa Rica Noticias. Y bueno, vamos a tener muchísimos detalles, pero en particular vamos a hablar de un cambio que podría hacer la UNAFUD aproximadamente para mitad de año. Esto de la Asamblea de Representantes, el Consejo Director podría desaparecer y aparecer una nueva figura, la del comisionado, si se quiere decir, que existe, por ejemplo, en la NFL, en la NBA, podría aparecer en el país con el nombre de presidente ejecutivo. Es uno de los cambios que pretenden hacer en el fútbol costarricense, que por supuesto que podría tener muchos cambios, muchas cosas podrían venir diferentes para el fútbol nacional, quién sabe si más adelante también para el deporte nacional, incluso hasta en el cambio de equipos que conformarían la primera división, que por supuesto desde hace muchos años, don Ernesto, quiere disminuirse a 10 equipos.
de aquí al 2023 esto podría estar sucediendo, y eso es lo que vamos a traer ahora a las 8:30 de la noche. Por supuesto, también el detalle de Andrei Amador, que está realizando su primera competencia ya en los Emiratos Árabes Unidos. Muy bien, 8:30 de la noche, Deportiva del 13, se vienen cambios administrativos y le hacemos todo el soporte a Andrei allá en Emiratos Árabes. Así es, porque apenas está arrancando este World Tour. También podría verse las caras, don Ernesto, Andrei, en lo que podría ser también su último Giro de Italia, pero el primero de otro tico, que bueno, eso también es otro. Entrega la antorcha. Así es, así que vamos a estar siempre, por supuesto, pendientes de lo que hacen los ciclistas ticos allá en Europa. 8:30 de la noche, Deportiva del 13. Así es. Gracias. Muy buenas noches. El Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias anunciaron un nuevo alivio en las medidas para mitigar la propagación de la COVID-19. A partir de marzo, se elimina la restricción vehicular por placas durante los fines de semana y se extiende hasta las 11 de la noche el permiso para circular. Al volver de la pausa, todos los detalles de esta información. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué pasaría si el diccionario de la Real Academia viniera a Costa Rica? Necesito unas buenas vacaciones. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Me voy de paseo para Costa Rica! Hermosas playas, gente simpática y sobre todo, se habla perfecto castellano. A 2 rojos, promo de chifrijo y chiliguaro. Ricas las chuchiletas. Buenas tardes. ¿Le gustaría al señor comerse un gallo pinto? Buenas, caballero. Le traigo un yodo. ¡Ay! Creo que no entiendo nada. Para que vos sí entendás, tenés que ver ¡Dicho el buen tico! Todos los martes en Café Nacional. Por 13, Costa Rica Televisión. La librería universal la fundaron 4 personas. Todos ellos trabajaban con Lehman. Un tiempito después de librería, entonces ellos pusieron imprenta ahí mismo. Y la única litografía que había en Costa Rica, esa y la casa gráfica. Y empezaron a hacer un periódico que se llamaba El Ramonense, formato chiquitito. Forjadores, los sábados a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana, en Global 3000, a una emisión sobre uno de los mayores problemas del planeta, la desigualdad en sociedades que están divididas y dejan a muchas personas sin perspectivas. A esto se suma ahora la pandemia. Vamos a Indonesia, un país que está experimentando una fuerte alza de la natalidad por la pandemia. Sin embargo, no todas las madres están contentas. Pero no queremos presentarles solo diferentes caras de un problema, sino también qué se puede hacer contra la desigualdad. Un buen ejemplo es Uruguay. Global 3000, este martes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. De la noche con 48 minutos. Un proyecto de ley que busca penalizar el acoso sexual a menores a través de herramientas virtuales recibió un informe negativo de parte de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados indican que el proyecto afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial. Periodista Andrés Ortiz nos trae los detalles de esta información. Buenas noches, Andrés, adelante. Gracias, compañeros, buenas noches para ustedes y para los amigos televidentes. Así es, hoy la Corte Suprema de Justicia, en la sesión típica de los lunes, estaban realizando el análisis de un informe de la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que lo que busca es penalizar a los acosadores sexuales de menores de edad a través
de medios virtuales. Sin embargo, este informe señaló que incide con la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y por esto es que le dieron un visto negativo por la incidencia que tiene sobre el Poder Judicial. Veamos. Se trata del proyecto de ley para la prevención del acoso de personas menores de edad por medios electrónicos o virtuales y reformas al Código Penal, expediente legislativo 21.507. En este proyecto se busca crear una comisión entre varias instituciones como por ejemplo el PANI, el MEP, el MISID, el OIJ y la Fiscalía para proteger a los menores de edad ante los delitos sexuales cometidos virtualmente. Una de las quejas es precisamente por la creación de esta comisión que pondría al OIJ y al Ministerio Público a ejercer funciones que no son propias, como las preventivas. Debe indicarse que el contenido de este proyecto de ley sí incide en el funcionamiento del Poder Judicial en virtud de que crea una comisión interinstitucional para la protección de personas de edad frente a delitos sexuales cometidos a través de medios electrónicos o virtuales, la cual estará conformada por una persona representante del Ministerio Público y el organismo de investigación judicial, los cuales actuarán en forma honoraria y cuyo nombramiento será por un periodo de 4 años. El proyecto plantea además reformar los artículos 167, 167 bis, 168, 173, 173 bis y 174 del Código Penal. En cuanto a esto, el informe señaló que las modificaciones no son excesivas. En cuanto a la propuesta de incremento de las penas, si bien este es un tema de política criminal, no se observa que el aumento de las sanciones se torne desproporcionado, por ello se estima que no lesionan los principios de proporcionalidad y dignidad humana. 16 magistrados votaron a favor del informe que señaló que afecta al Poder Judicial. 5 magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar. Bien, esto es parte de lo que se presentó este lunes en la sesión de Corte Plena. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Cambiamos de tema, ya no habrá más restricción vehicular de placas pares o impares los fines de semana. Además, la prohibición nocturna será a partir de las 11 de la noche. Las autoridades tomaron estas decisiones de cara a la disminución de casos y hospitalizaciones por COVID-19. Si aumentan los casos, regresarían medidas más restrictivas. Esta fue la advertencia del presidente Carlos Alvarado tras el anuncio de que las restricciones para combatir el contagio del SARS-CoV-2 se relajan a partir del 1 de marzo. La eliminación de la restricción vehicular por distribución de placas pares e impares que ha regido desde la primera semana del año. Recordemos que ya se había también hecho una interrupción de esta medida en los últimos meses del año, se reinstauró en la primera semana del año y a partir del 1 de marzo, a partir del primer fin de semana de marzo, ya no tendríamos esta medida de prevención funcionando. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que si bien es cierto los números permiten hacer ajustes en las medidas, tenemos que seguir cuidándonos e insistir que las decisiones tomadas pueden modificarse. Los momentos epidemiológicos que estamos viviendo permiten tomar ciertas medidas. Pero lo cierto es que no debemos malinterpretar que podamos flexibilizar o dar espacio para que algunas actividades que han tenido mayor restricción puedan hacerlo. No se debe malinterpretar con que la pandemia ya se acabó. De igual forma, el gerente médico de la Caja anunció que dada la reducción de los casos y tras una valoración con epidemiólogos y personal de la Caja, se tomó la decisión de disminuir paulatinamente las camas de pacientes COVID-19. Esta disminución podría ser transitoria. Y en caso necesario, inmediatamente, si comenzamos con un aumento de casos, volveríamos a reconvertir camas para la utilización de pacientes COVID. No es que estamos aumentando nuestra capacidad, sino que estamos utilizando camas que se iban a asignar a pacientes COVID, ahorita se van a asignar a pacientes con otro tipo de patologías, como procedimientos quirúrgicos, es decir, gente que tenga cirugías pendientes o personas que tengan procedimientos pendientes como gastroscopías, colonoscopías,
días o que requieran internamiento para algún tipo de estudio. Por otro lado, como una medida preventiva ante la pandemia, el Ministerio de Salud junto con la Caja del Seguro Social tomaron la decisión de decretar obligatoria la vacuna contra la COVID-19 a personal de salud, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud, atención directa de primera línea del INSS y del sector privado. Esto obviamente, esta obligatoriedad se basará en la disponibilidad de la vacuna. Recordemos que el hecho de que esto se haga obligatorio, personal de salud tiene por fuerza que invadir un espacio personal a la hora de examinar, a la hora de hacer procedimientos, y el hecho de estar vacunado justamente cumple el juramento hipocrático que nos demanda, primero, no hacer daño a todos los funcionarios de salud. Precisamente la tarde de este lunes se anunció que los equipos vacunadores de la Caja han aplicado 101.183 vacunas contra la COVID-19, alcanzando una tasa de dosis aplicadas de 1.96 por cada 100 habitantes. Según los datos del Sistema Integrado de Información de Vacunas, al cierre del viernes anterior, del total de vacunas colocadas, 57.162 corresponden a primeras dosis y 44.021 a segundas. Nos vamos ahora a una breve pausa comercial, pero quédese en la señal de Canal 13. Ya volvemos. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Esta semana descubra en De China a tu cocina. Bien se ve que las comidas de avena ocupan un lugar muy importante en el menú de Xipe. En realidad, muchos clientes vienen a este lugar especialmente por estas comidas típicas. China, principalmente en la región autónoma de Mongolia Interior en el norte y en las provincias de Hebei y Shanxi, posee una gran superficie cultivada con avena. Platillos con ingredientes de avena. De China a tu cocina, los sábados a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. En las noticias del mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó que la pandemia esté siendo utilizada por ciertos países, que no mencionó, para reprimir las voces disonantes y silenciar a los medios. La pandemia ha sido utilizada por algunos países para reprimir las voces disonantes y para silenciar a los medios. Eso denunció el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien evitó dar nombres. Las restricciones ligadas a la pandemia sirven de excusa para socavar los procesos electorales, debilitar las voces de los opositores y reprimir críticas. Durante el discurso inaugural de una sesión del Consejo de Derechos Humanos, el jefe de la ONU dedicó gran parte de su alocución a la pandemia de coronavirus y criticó el nacionalismo de las vacunas.
La incapacidad para garantizar un acceso equitativo a las vacunas representa un nuevo fracaso moral. Guterres también pidió intensificar la lucha contra el resurgimiento del neonazismo, de la supremacía blanca y del terrorismo racial y étnico, y llevar a cabo una acción concertada a escala mundial para poner fin a lo que calificó como una amenaza transnacional grave y creciente. Una noticia increíble nos llega desde el Caribe inglés, en las Antillas, y es la fabulosa historia de Jasmine Harrison, una gigantesca atleta de tan solo 21 años, quien, oiga bien, es la primera mujer que logra cruzar remando y en solitario el Océano Atlántico. Para lograr esta asombrosa proeza, Jasmine remó durante su viaje que inició el 12 de diciembre desde la isla de La Gomera, en España, y tocó tierra al otro lado del océano en las Antillas inglesas, en las islas Antigua y Bermuda. Durante su viaje, esta joven entrenadora de natación hizo jornadas de remo de 12 a 14 horas diarias y luego durmió por turnos de 2 horas para mantener la dirección correcta en su navegación. Su única conexión con el mundo fue un teléfono satelital que la mantuvo comunicada con su madre en el Reino Unido. Durante la travesía, el bote de Jasmine casi fue arrollado por un carguero, oiga, de 227 metros de largo, y además 2 días antes de llegar a su destino final, se enfrentó con un fuerte oleaje que volcó su pequeño bote y le provocó una lesión en el hombro, por lo que sus últimos 2 días tuvo que remar con mucho dolor debido a esa lesión. Definitivamente no hay límites para el deporte cuando el espíritu humano se lo propone. Jasmine Harrison es el nombre de esta atleta de 21 años que cruzó sola remando el Océano Atlántico. Toda nuestra admiración para ella. ¡Bravo! A las 8 de la noche, con 1 minuto, con la historia de Jasmine Harrison, llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por seguir las noticias de Canal 13. Trabajamos para entregarle información con equilibrio y profundidad. En unos minutos voy a conversar con Ricardo Marín, viceministro de Trabajo. Vamos a hablar sobre el trabajo en la era de las economías de plataforma como Uber y Didi. Quédese en la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista de fondo.